Buenas tardes, su servidor, maestro Miguel Ángel Corona Limón, presido la Comisión de Derecho Mercantil del Colegio de Abogados, Asociación Jurídica Jalisciense. El día de hoy nos ocuparemos del tema de los títulos de crédito y el juicio mercantil ejecutivo. Creo yo que es un tema de enorme trascendencia, tomando en consideración que en la práctica nos hemos encontrado con algunos vicios o con algunas omisiones respecto de la forma de plantear algunos temas tratándose de juicios mercantiles, en especial con el desconocimiento o con la omisión en algunos temas, por lo que ve a los títulos de crédito, su naturaleza y la trascendencia respecto tanto de las vías de procedencia, las excepciones procesales, así como el resultado final en las sentencias que deben de contenerse en cualquiera de estos temas. Aprovecharemos de alguna manera también para discrepar respecto a algunos criterios tomados en diversas resoluciones por lo que ve a este tipo de negocios, y trataremos de establecer de manera mediática la forma de circulación, los tipos más enunciativos y más comunes de títulos de crédito para efectos de lograr transmitir a ustedes en la mayor posibilidad un tema que quede de trascendencia técnica para efectos del planteamiento de este tipo de controversias. Buenas tardes. Para comenzar, iniciaremos con los títulos de crédito, tomando de manera clara lo que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece en su artículo 5, donde nos señala que los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en él se contiene. Dentro de ellos tenemos los nominativos, que técnicamente no requiere mucha explicación, ya que son los que contienen el nombre de la persona a quienes van dirigidas respecto de la obligación contraída. Dentro de esos títulos nominativos podemos encontrarnos varios de gran trascendencia, como la letra de cambio, el pagaré, el cheque, siendo estos dos últimos los más utilizados en la práctica forense en materia mercantil. Al efecto, los títulos de crédito nominativos tienen como característica la circulación, es decir, que una vez que estos son suscritos, no necesariamente tienen que ser exigidos en cuanto al derecho ahí consagrado por el titular del crédito o del derecho plasmado ahí como tal. En ese sentido, la forma de ser transmisibles más común, ¿sí? Es el endoso. El endoso entendido como esa transmisión que requiere pues, el nombre del endosante, del endosatario, lugar y fecha, que por práctica común se ha tenido que realizar adhiriéndole una hoja en blanco, que además la ley nos establece esa circunstancia, pero que también se ha hecho una costumbre dentro del medio jurídico. Al efecto, este tipo de endosos pueden realizarse de dos maneras. Primero, el endoso debe de tener como características el nombre del endosatario, la firma del endosante o la persona que suscribe el endoso o arrobo de esta, la clase de endoso y el lugar y fecha. Es muy importante que estos requisitos sean cumplimentados de manera precisa. Hay salvedades que la misma ley la establece tanto en el artículo 29 como en el 32 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El endoso en procuración, ¿qué significa? De manera literal lo establece que, bueno, se procura. ¿Qué se procura? El lograr el éxito del cumplimiento de la obligación ahí pactada. Ese endoso en procuración tiene una característica esencial. Al ser la procuración de la obligación ahí contraída, nos tiene como salvedad, o más bien como beneficio, que en este tipo de asuntos, en su exigencia, puedan ser plasmadas y puedan ser opuestas cualquier tipo de excepción procesal, incluyendo las de tipo personal.
Es decir, que en este tipo de negocios, en este tipo de exigencias jurídicas respecto del documento en el cual se plasmó esa obligación, podremos oponer como excepción cuestiones como una notoria necesidad, por ejemplo, como la causa de generación respecto del documento firmado, como tener que acreditar en base a varios criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se vinculan con los tratados internacionales respecto de la usura, respecto del interés, respecto del dolo, mala fe o algún vicio en la voluntad que puede surgir con motivo de la circunstancia intrapersonal tanto del que suscribe como del beneficiario de la obligación pactada. De igual manera existe el endoso en propiedad, es decir, su nombre lo indica, quien se ostenta como un endosatario en propiedad es que ha adquirido los derechos que se plasman en esa obligación, pero a la vez se ha subrogado todo lo ahí contenido. De alguna manera, esta figura jurídica del endoso en propiedad es un poco menos común, pero en últimos tiempos ha estado surgiendo, porque es una forma de adquirir esas obligaciones. De igual manera está la cesión de derechos como una forma de transmisión, ¿sí? Que es una cesión ordinaria donde, bueno, a final de cuentas las grandes administradoras, ¿sí? O las grandes compradores de portafolios de cobranza, tanto judicial como extrajudicial, han hecho de ello una figura. Respecto de la cesión ordinaria, cabe destacar que las grandes administradoras de portafolios o compradores de carteras es quienes más se han allegado a utilizar esta figura de cesión ordinaria, dado los beneficios fiscales que ello implica además. Por otro lado, tenemos los títulos de crédito al portador. En esta circunstancia no habrá mucho que agregar en cuanto al tema de su naturaleza, ya que estos son los títulos que no están expedidos de manera directa a favor de una persona. Es decir, el tenedor de ese documento, de ese título de crédito, será el que podrá hacerlo exigible. Uno de los ejemplos más claros que tenemos en la vida cotidiana es respecto de los cheques. Aunque en últimos tiempos, por razones de seguridad, se ha dejado de utilizar de manera de esta forma al portador, sino que tengan que ser nominativos por cuestiones de seguridad, de cualquier manera se ha seguido manteniendo en cierto número el tema de poderlo utilizar de esa forma. Respecto de este tipo de títulos que son al portador, en cuanto a su pérdida, robo y cancelación, los artículos 74 y 75 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son quienes nos dan las directrices procesales para poder promover este tipo de cuestiones en cuanto a la pérdida, el robo y la cancelación. He de decirles que en mi trayectoria de 20 años de funcionario público ha sido muy raro el conocimiento de un tipo de asunto de estos, solamente 2 en 20 años, pero es un trámite, es una jurisdicción voluntaria para efectos de la cancelación, ¿sí? En específico, el artículo 75 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos establece que cuando no esté en condiciones de circular por haber sido destruido o mutilado en parte, el tenedor puede pedir su cancelación y reposición conforme a un procedimiento previsto para los títulos nominativos. Es decir, que mediante una diligencia de jurisdicción voluntaria promovida ante un juez de instancia o ante un juez federal en su momento por la figura de la jurisdicción concurrente, pudiéramos allegarnos en este trámite a vincular ya sea el cumplimiento de la obligación, pero ya la inexistencia del título por destrucción o por mutilación,
y con ello poder salvaguardar tanto el derecho adquirido como la obligación contraída. Es decir, que desde ese momento, con la jurisdicción voluntaria y el resultado de la misma, estaríamos en aptitud de liberar al obligado respecto de lo que pactó, pero de igual manera serviría como un acuse de recibo respecto del cumplimiento que se ha dado de dicha obligación. Habrá que señalar que, como lo dije con antelación, los tipos de títulos de crédito más usados, más comunes, sería la letra de cambio, que ha dejado de utilizarse desde hace mucho tiempo, pero que sobre todo en las localidades rurales es una costumbre el hecho de utilizar este título de crédito. El pagaré que bajo todas las circunstancias económicas que hemos tenido se sigue utilizando, ya sea por sí solo como un documento autónomo inmerso en una factura, o como un título que pretende tener una circulación al consolidarse normalmente en firmas de contratos, como puede ser un título, un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, y que se ha cometido, desde mi punto de vista, un error al tratar de salvaguardar el derecho ahí consagrado con un pagaré. ¿Por qué? Porque, como lo veremos más adelante, este tipo de contratos pueden adquirir ejecutividad, y la acción que se ejercita no necesariamente tendría que ser una acción causal, teniendo esta como característica esencial esa precisamente, el establecer y el probar la causa generadora de esa relación contractual. Los certificados de participación, que bueno, en las sociedades anónimas son muy comunes y que a final de cuentas siguen siendo un título de crédito, ¿sí? Un título de crédito normalmente nominativo, por excepción al portador, y la excepción es cuando se trata de despersonalizar el tipo de capital que proviene de una empresa, y en base a estos certificados de participación es como se puede generar esa despersonalización. Y las obligaciones, que no es otra cosa más que una compra de deuda, que de alguna manera también ha sido vinculado últimamente con la cuestión de bonos gubernamentales y otro tipo de negocios, a efecto de precisamente que alguien salvaguarde una obligación que se pactó para poder ser cumplida, y que ese documento pueda girar, ¿sí? Se pueda transmitir o pueda circular. Al efecto, he de comentarles que en un inicio, cuando fueron aperturados los juicios orales mercantiles en el año 2015, su servidor ha sido de los más fervientes creyentes que, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no creyó lo mismo que yo, y por eso emitió un criterio donde yo establecía que los contratos de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria promovidos por el Infonavit no deberían de ser considerados admisibles en la vía mercantil. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la esencia de la creación del Infonavit, el Infonavit tiene como particularidad trabajar con el dinero de los trabajadores, crear la vivienda con el dinero de los trabajadores, con las aportaciones de los trabajadores. ¿Ejecuta actos de comercio? Sí, sí los ejecuta. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato de apertura de crédito simple. Pero ¿qué tiene como característica esencial? Que no circula. Entonces, al no circular, el acto de comercio debería de determinarse como incompleto. Por eso algunos juzgadores en materia civil han determinado, creo yo que de manera precisa en algunos casos, en algunos no tanto, pero en algunos de los cuales he tenido conocimiento, han determinado el no aprobar las cesiones de derechos respecto de créditos otorgados por el Infonavit. ¿Por qué? Porque ese título precisamente nunca circuló.
De igual manera que habrá que hacer una distinción, creo yo, muy propia en cuanto a lo que son los títulos de crédito y a los documentos mercantiles. Los títulos de crédito, bueno, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos los enuncia, nos los limita y nos establece cuál es la mecánica para determinar la perfección o imperfección de estos. Cuáles son los términos para la exigencia del derecho tutelado en dichos documentos, a diferencia de los documentos mercantiles. Que los documentos mercantiles podemos encontrar, como ya lo dije, el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. Podemos encontrar facturas a plazos, por ejemplo. Podemos encontrar cartas porte. Podemos encontrar un sinnúmero de documentales que efectivamente tutelan un derecho. Efectivamente hay una obligación contraída, pero que efectivamente tampoco tienen esta característica, ¿sí?, del derecho tutelado. No lo establece de manera literal. Entonces, pues, habrá que hacer esta diferencia porque, como lo veremos más adelante, tenemos tres tipos de juicios mercantiles muy usados, ¿sí?, además de los de tramitación especial. Tenemos el juicio mercantil ejecutivo, mercantil ordinario y muy en boga el mercantil oral, que tiene sus características. Dentro de esos documentos que tienen duplicidad, creo yo, que les da la naturaleza de documento pero de título de crédito a la vez, tenemos el de habilitación a bio, por ejemplo, el refraccionario, que son documentos cuya obligación y derecho están perfectamente establecidos como para darles una característica de título de crédito, pero a la vez un documento mercantil. Porque este tipo de documentos nos señalan las obligaciones que se pactan, pero también nos dice de manera clara a dónde tendrá que ser destinado ese numerario que fue parte de la obligación. De ahí que le surja la duplicidad de naturaleza en cuanto a las características de esto. Luego entonces tenemos también contratos que son documentos mercantiles, pero que adquieren una ejecutividad. En ese sentido, la ejecutividad la adquieren en base a reglas previamente establecidas, a criterios de la Corte. En el caso particular, uno que se utiliza muchísimo en la práctica forense en materia mercantil, son los contratos de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque estos, dice la ley, tienen como característica una vía de privilegio. Este tipo de contratos pueden ser exigibles en la vía civil sumaria hipotecaria, en la civil ordinaria, dependiendo del transcurso del tiempo, en la civil ejecutiva, en la mercantil ejecutiva, en la mercantil ordinaria o en la mercantil oral. El artículo 68 de la Ley General de Instituciones de Crédito nos da las características que debe de contener una certificación contable para efectos que, vinculado con un contrato, le puedan hacer la ejecutividad. Es decir, si bien es cierto, es un contrato que está plasmado en una escritura pública, la concatenación con esa certificación contable nos dará como consecuencia el que tengamos un título ejecutivo, un título de crédito como tal. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempos recientes se ha manifestado en cuanto a la admisibilidad o no de este tipo de contratos en la vía mercantil oral, estableciendo que la vía solamente es un mecanismo para efectos de llegar a la verdad controvertida y hacer exigible el bien jurídico tutelado y la obligación contraída. En ese sentido, creo yo que hay un tema que se ha descuidado mucho en el medio jurisdiccional respecto de la caducidad de la vía. Respecto de la caducidad de la vía, como ya lo sabemos, es la extinción de una vía por el transcurso del tiempo.
este deberá de ser contado lógicamente a partir de que la obligación pudo ser exigible. Pero en el caso determinante del cual yo me he percatado que se comete un error que se ha dejado incrementar y que desgraciadamente ha crecido en estos últimos tiempos en cuanto a la vía oral mercantil, que en inicio, bueno, tiene 3 años, 4, no está dominada al 100%, se está innovando en algunos temas. Desgraciadamente no nos hemos acostumbrado todavía a la aplicación de esa norma como tal, haciendo la aclaración que, aunque lo vamos a ver en un capítulo posterior al juicio oral mercantil, no es justificación el hecho de que sea una regla nueva, ¿sí? Tenemos un procedimiento mixto, no oral netamente, y se ha tenido el error de los dos lados. Pongo un ejemplo claro. Si yo tengo un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que ya me prescribió la acción hipotecaria, me prescribió la acción ejecutiva, me quedan 2 vías: o la civil sumaria hipotecaria o la mercantil ordinaria. Sin embargo, respecto de la mercantil ordinaria, si de acuerdo al monto este se ajusta a los términos establecidos en el artículo 390 bis, la obligación es que se ventile en un juicio mercantil oral. Sin embargo, ha sucedido una práctica, hay que decirlo, no en todos los tribunales, pero en algunos sí, de que lo primero que se hace es verificar que efectivamente es un contrato de apertura de crédito simple en cualquiera de sus vertientes. Yo señalé el de garantía hipotecaria, pero puede ser uno en cuenta corriente, por ejemplo, puede ser un crédito PYME, puede ser un crédito para personas morales, puede ser un crédito agropecuario incluso, ¿sí?, con sus características particulares. Y se vincula precisamente con este artículo 68. Se verifica que tiene una certificación contable y se comete el error de determinar que es un título ejecutivo. Sí, es un título ejecutivo, pero ya transcurrió el término que la ley me prevé, ¿sí?, para que sea ese título ejecutivo, que son 3 años. ¿Sí? Entonces, pues la consecuencia es que esa vía de privilegio que es ejecutiva ya no la tenga a mi disposición. Pero sin embargo, la mercantil ordinaria sigue siendo mi acceso para reclamar esa prestación. Pero, insisto, si está dentro del supuesto del 1390 bis, bueno, tendrá que ser un juicio mercantil oral. Desgraciadamente, en los tribunales donde se ha tomado ese criterio de no admitirlas, tratándose de un juicio mercantil oral que no tiene recurso alguno, pues no te queda otra circunstancia más que acudir al amparo en vía directa. ¿Sí? Entonces, la finalidad que el legislador pretendía al tratar de establecer un mecanismo de solución rápida de conflictos, pues lo único que va a hacer es que se va a alargar en cuanto a tiempos para el acceso a la justicia. En este sentido, también habrá que hacer especial énfasis en las medidas precautorias. Habrá que aclarar que hasta hace, creo que fue en el 2013, se cocina una reforma respecto de las medidas precautorias en materia mercantil, donde técnicamente de nuestro texto del Código de Comercio borran las figuras jurídicas de las medidas precautorias prácticamente en su totalidad, solamente quedando como un privilegio la retención de bienes de acuerdo al artículo 1178 del Código de Comercio. ¿Qué es la retención de bienes? ¿Por qué tiene tanta boga hoy en día? ¿Cuáles son sus beneficios y cuáles son sus controversias? Bueno, comenzaré diciéndoles que en un inicio yo no estoy tan de acuerdo con esa medida precautoria de retención de bienes. Primero, porque se le da ejecutividad a un título
que ya le prescribió esa ejecutividad, a cambio de exhibir una fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios. ¿Sí? Y aquí las preguntas serían dos. Uno, si la Corte ha establecido que las fianzas exhibidas para salvaguardar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con la ejecución de una medida no será suficiente que el fondo del asunto, ¿sí?, resulte adverso a quien solicitó la medida para con ese solo hecho entregarle a quien se le causó el acto de molestia esa fianza, sino que deberá de acreditar los posibles daños y perjuicios que supuestamente se hayan ocasionado. Entonces, el juez está preservando ese derecho de que no se generen los daños y perjuicios, o yo como afectado tendré expedito un derecho para ejercitar una acción de carácter civil respecto de esos dos temas en específico. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto que es una medida precautoria, también es cierto que es una medida que desposee en su momento de bienes. El artículo 1178 establece, palabras más, palabras menos, los requisitos que debe de contener esa medida precautoria, es decir, que exista un crédito líquido y exigible, que bajo protesta de seguridad se señale que no se tienen más bienes, que se indiquen los bienes, que donde haya registro, dice el artículo, ¿sí?, puedan ser inscritas esas medidas. Entonces, pues estaríamos hablando prácticamente en su mayoría de asuntos donde tenemos una garantía real. Pero no todo es malo en ese sentido. Yo creo que tiene un gran beneficio. El gran beneficio es que yo podré solicitarle al juez de instancia que gire oficio, ya sea a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o a las instituciones de crédito de la localidad, para que de tener numerario para garantizar lo adeudado, lo retenga y lo ponga a disposición del tribunal hasta en tanto se resuelva esa controversia para garantizar las resultas del negocio. ¿Qué pasa en la práctica? Que si yo puedo acceder a esa medida cautelar, no me interesa si encuentro el demandado o no. Es decir, que yo tengo a salvo las reglas establecidas en el artículo 1070 para efectos del emplazamiento. Entonces, yo podré emplazar por edictos y con esa medida precautoria garantizar las resultas. Sin embargo, ahí es donde está la controversia, en el sentido de que por una parte el Código de Comercio fue reformado para modificar esa parte de las medidas precautorias estableciendo la retención de bienes, pero la Corte, en una nueva reflexión, determinó que serían aplicables todas y cada una de las medidas precautorias que establece el Código Civil Federal de manera supletoria. Es decir, quedó igual. Quedó igual porque tenemos un artículo que solamente lo que hace es aumentar esta medida precautoria, pero las demás tendremos el mismo acceso aplicándose que te dio la Corte por contradicción. ¿Sí? Yo he sostenido mi inconformidad respecto de que yo pueda autorizar una retención de bienes y tenga que ir a secuestrar bienes, porque entonces ya no es una retención, es un embargo. Lo estoy desposeyendo del bien. Y esa parte para mí sí es importante, porque tendremos que tender al bien jurídico tutelado, y creo que la garantización está tendiendo más hacia un lado que hacia otro. Una vez agotada esta parte introductoria hasta cierto punto respecto de los temas que nos ocuparán, continuando con el tema, comenzaremos a hablar respecto del procedimiento del juicio mercantil ejecutivo.
En ese sentido, haremos algunas puntualizaciones respecto de algunos cambios que tenemos novedosos y que desgraciadamente no nos hemos acostumbrado a cumplir con esos requisitos, y también lógicamente discreparemos en la parte en la cual no estemos de acuerdo en cuanto a algunas circunstancias procedimentales netamente. Primero, bueno, pues para ocurrir al ejercicio de esta vía mercantil ejecutiva, pues debemos de tener como requisito primigenio el tener un documento que traiga aparejada ejecución, es decir, pues un pagaré, es decir, un cheque que tenga esa característica. Para efectos, bueno, la presentación de la demanda tendremos que hacerlo reuniendo los requisitos del 1391, artículos 1391, 1392, 1060 y 1061 del Código de Comercio. En ese sentido tendremos que ser muy puntuales en dos temas. Primero, a raíz de la reforma que entra en vigor en el 2015, tenemos como obligación, primero, el actor, en su caso, deberá exhibir el Registro Federal de Contribuyentes. Y digo en su caso porque no todos lo tienen como tal. Y la misma ley nos da la salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se cuenta con ese documento, pero además que no se cuenta con la obligación de tenerlo. Hay que destacar que este tema obedeció, entre otras cosas, a un tema de sanción federal, donde el abuso del juicio de garantías fue lo que provocó el hecho de que al querer sancionar a un quejoso por el uso indebido de este juicio de garantías, se le sancionara con una multa y no se encontraba, bueno, la solución rápida y mediática fue este tema de poder exigir en la presentación de la demanda este Registro Federal de Contribuyentes. Además de los requisitos, digamos que normales o cotidianos para cualquier tipo de asunto, ¿no? Nombre de quien promueve, que conforme al artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, palabras más, palabras menos, estará legitimado para tal efecto quien, para interponer una acción, cuando exista la necesidad de preservar, constituir o declarar un derecho. ¿Sí? En estos casos, bueno, tendremos que ocurrir quien sea el titular del derecho exigido. Domicilio, para recibir notificaciones, Registro Federal de Contribuyentes, generales, designación de autorizados en amplios términos del artículo 1069, que ahí también tenemos una cuestión muy sui generis, que ya la platicaremos más adelante, respecto de las facultades o no de un autorizado en amplios términos. Las copias de traslado necesarias, los hechos, las pruebas. Respecto de las copias, yo he sostenido el tema de algo innecesario respecto de la exhibición de copias de traslado con más de 50 fojas. Al igual que existe el artículo 90 y 91 del Código de Procedimientos Civiles, que a alguien ya se le ha ocurrido no aplicarlo en base a una tesis aislada, en la cual no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero yo creo que ese tema respecto de quitar la obligatoriedad para las personas que exigen un derecho vía jurisdiccional de exhibir copias simples para correr traslado cuando excedan de 50 fojas, yo creo que pudiéramos hacer una excepción y pudiéramos manejar la misma regla que el artículo 90 y 91 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué sucede normalmente en la práctica? Sucede que no se exhibe el Registro Federal de Contribuyentes, no se exhibe la CURP, que es también una obligación. Y respecto del autorizado en amplios términos, yo les decía que tengo mi particular punto de vista, puesto que el artículo 1069
tiene limitantes, aunque desde mi punto de vista tendría que ser enunciativo y no limitativo, ya que el criterio de la Corte que establece que el autorizado en amplios términos de dicho numeral no puede formular posiciones y no puede absolver posiciones. Sin embargo, en materia de oralidad mercantil, ese autorizado en amplios términos bastará que quien lo designó lo faculte para transigir, para conciliar, para llegar a un acuerdo. Entonces, si puede transigir, si puede conveniar, si puede negociar, ¿por qué no va a poder formular posiciones? Aunque en materia de oralidad mercantil, bueno, realmente la cuestión de la prueba confesional, dejó de ser confesional, es una declaración de parte como tal. Una vez presentada esa demanda, tendrá que recaer un acto de exequendum o de admisión donde se ordene la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento. Es decir, la mecánica y metodología tendrá que ser de manera cronológica en ese orden. Es decir, yo no puedo llegar, requerir, y una vez efectuado el requerimiento, pasarme el emplazamiento y luego regresarme al embargo. ¿Por qué? Porque se violentan derechos respecto de. Entonces, primero se le requiere de pago. Cuando se le requiere de pago, tenemos varios supuestos. Uno, que me diga que ya pagó, sin que lo acredite en el momento. Que me diga que ya pagó y lo acredite de manera parcial, o simple y sencillamente que no acredite absolutamente nada. Y entonces procederíamos con el embargo. El embargo tiene sus reglas específicas en el Código de Comercio respecto del orden y prelación de bienes para tal efecto. Aquí nada más me gustaría mencionar que se debería de tomar en consideración que lo que dio inicio a una diligencia, a un trámite de estos, es un acto de comercio. Por lo tanto, se debería de garantizar al máximo posible la consecuencia del dictado de una sentencia. En la práctica se establece de manera coloquial que no, el embargo es a 3-1. No es cierto, no hay ninguna regla que nos establezca ese parámetro. Eso por un lado. Pero también es cierto que el secretario o quien haga las funciones tampoco es perito en la materia como para conocer, primero, el valor de un bien, segundo, el estado del mismo, y tercero, poder prever cuánto tiempo durará ese litigio para realmente garantizar las resultas. Es por eso que existen las dos vertientes. Una vez que se ejecuta ese embargo y se tiene una sentencia definitiva y se logra el remate de los bienes, dos supuestos. Uno, si los bienes que se embargaron no son suficientes para efecto de garantizar lo condenado, el accionante tendrá a su favor y expedito el derecho de poder realizar nuevamente un embargo, no como ampliación, porque uno se ejecuta, se determina y se consolida con el remate y adjudicación de los bienes a favor de ese accionante, ¿sí? Y el siguiente nace en razón de que no han sido suficientes para cubrir lo condenado. Entonces, esa frase de 3-1, pues no nos sirve de mucho. Pero por otro lado, ¿qué pasa si yo embargo y una vez rematados los bienes resulta que hay un excedente? Ese excedente yo tendré la obligación de devolverlo, ¿sí? En su momento, si tengo una planilla de liquidación pendiente, tendré la forma de cómo compensarlo, tendré la forma de cómo retenerlo. Pero en inicio, si no es mediante un incidente de ese tipo, yo tendría la obligación de consignar el remanente. Algo que se ha
mal aplicado durante mucho tiempo en el medio, es que muchos juzgadores son muy paternalistas en el sentido de que resguardan el tema de que sea cumplida una posible sentencia interlocutoria, cuando la obligación es devolver el billete de depósito al demandado, donde yo, actor que gané, le estoy consignando un remanente. Porque si no, entonces estaría violentando un derecho, ya que el accionante tendrá expedito su derecho para ejercitarlo en la vía y forma. Incluso ahí mismo pudiera retenerlo, pero mediante un trámite judicial, no mediante un simple criterio. Luego entonces que se realizó el requerimiento, el embargo y el emplazamiento, este último tendrá que correrse traslado con las copias simples de ley de la demanda, de los documentos en que se funda. No hace mucho salió un criterio de la Corte donde establecía que debería de asentarse de manera precisa que dichas copias fueron cotejadas, ¿sí? Normalmente, sobre todo en juzgados de oralidad, lo que se está haciendo que es, bueno, pues que se folean, se entresellan y dicen, se entregaron en 30 hojas. Sin embargo, no existe un dispositivo expreso en la ley que obligue para tal actuación. Una vez que realizado dicho emplazamiento, la parte demandada tendrá el término improrrogable de 8 días para dar contestación a la demanda entablada en su contra, salvo las excepciones donde sean concedidos más días por razón de la distancia, de acuerdo a la regla establecida en nuestro Código de Comercio en cuanto a que se tendrá que otorgar un día más por cada 200 kilómetros o fracción que exceda de 100, ¿sí? Es decir, si yo tengo 310 kilómetros, tendrán que otorgarme 2 días más, uno por los primeros 200 y otro por la fracción que exceda de 100. Es decir, tengo 110, ¿sí? Tendrían que ser 2 días. Cabe destacar que el hecho de que este término extraordinario no sea concedido es causa de nulidad. Y en ese sentido, más adelante les pondré o les expondré más bien un punto de vista personal respecto del acto consentido y consumado intraprocesal y el acto jurídicamente válido. Yo siempre he sido de la idea, tratándose del emplazamiento sobre todo, la ley establece requisitos que el funcionario debe de cumplir. Efectivamente, el llamamiento a juicio tiene como finalidad que una persona comparezca ante el juez que lo llama para que sepa que tiene una demanda entablada en su contra, ponga excepciones y defensas, desahogue pruebas, bla, bla, bla. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es que un criterio que se ha tenido es que cuando yo demandado, a pesar de todas las violaciones, comparezco a juicio y le digo, señor juez, aquí no me dejaron una cédula de notificación, aquí omitió su nombre, aquí omitió el nombre del secretario, aquí está mal la fecha del auto que se está ejecutando. Y el juzgador dice, no, es un acto consentido y consumado porque la finalidad del llamamiento a juicio es que tú comparezcas ante mí que te estoy llamando. Entonces, no estaremos facultando al funcionario para que viole ese derecho. No lo estaremos facultando para que infrinja la ley. Porque el artículo no dice si no contesta. El artículo no dice si contesta o si se entera. El artículo dice que de manera irrestricta deben de ser garantizados y cubiertos ciertos requisitos. Yo creo que a final de cuentas el acto tendría que declararse nulo como tal. ¿Por qué? Porque no se cumplen las formalidades, ya que de lo contrario estaríamos autorizando para que se viole la ley siempre y cuando se comparezca. Luego, bueno, en ese auto de admisión podremos solicitar una medida cautelar también, como les comentaba hace rato, en términos del 1178 del Código de Comercio, respecto a una retención de bienes, por ejemplo. ¿Sí? En ese sentido,
hay juzgadores que han tomado como criterio el no autorizar la retención de bienes si no existe una prueba idónea para acreditar la urgencia y necesidad de la medida peticionada. Y al respecto yo he platicado con algunos de ellos y yo les digo que estoy completamente de acuerdo en ese sentido. En lo que no estoy de acuerdo es que la ley no establece que tenga que ser de esa manera. Es decir, el artículo 1178 nos establece de manera precisa cuáles son los requisitos que deberemos de cumplir, pero no nos dice que deberemos de acreditar la urgencia y necesidad de la medida solicitada. Esa es la parte de controversia que, si bien es cierto, algunos se sustentan en una tesis aislada, pues habrá que recordar que es una tesis aislada del 2007, ¿sí? Entonces tendremos que acatar lo que la ley nos establece con independencia de una tesis aislada que no enmarca observancia obligatoria y que solamente nos da un punto de vista, ¿sí? Una opinión respecto de X o Y figura jurídica. Luego, una vez que ocurrió la demanda, ya se presentó, se admitió, se ejecutó la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, y la misma fue contestada con excepciones y defensas, debemos recalcar que la materia mercantil tiene una característica peculiar respecto de la figura de dúplica y réplica, a diferencia de la materia civil, por ejemplo. Es decir, una vez que yo contesto, el juzgador tendrá que dar vista de mi contestación, y una vez que esa vista es contestada por mi contraria, entonces podremos continuar con el procedimiento, además de que en el procedimiento eminentemente civil, entiéndase civil mercantil familiar, el procedimiento es dispositivo y delitis cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Dispositivo, que el impulso procesal le corresponde a las partes, salvo excepciones, donde el juez, de mutuo propio, en aras de llegar a la verdad, puede ordenar tal o cual diligencia. Además de que el tema que estamos abordando en cuanto a esta parte de dúplica y réplica nos puede ayudar para el mejor conocimiento de los hechos que deberá de esclarecer el juez. Luego, una vez agotado esta figura de dúplica y réplica, tendremos que solicitar el periodo de desahogo de pruebas por 15 días común a las partes, dado que las pruebas debieron ofertarse en el escrito inicial de demanda o en el de contestación. Y respecto del de contestación de vista, también se pueden ofertar medios de prueba, pero solamente que tengan relación con hechos novedosos plasmados en dicha contestación de demanda. Además de que aquí pudiéramos hablar de una reconvención que en ciertos supuestos sería aplicable. Luego entonces, una vez que es desahogado este caudal probatorio, en el cual podemos ofertar documentales públicas, documentales privadas, confesional, testimonial, pericial, inspección judicial, elementos técnicos en cualquiera de sus vertientes. Últimamente muy de boga la cuestión de las redes sociales, medios electrónicos, que tendrán que ser vinculados de manera precisa con los hechos controvertidos y con sus características esenciales cada una de ellas, ¿sí? Además que podrán ser objetados dichos medios de prueba. Yo comentaba hace días en otro foro el sentido de el alcance y valor probatorio, la diferenciación, porque no es lo mismo el alcance que el valor. Es decir, el valor de algunas pruebas está tasado en nuestro código, está tasado en nuestra legislación, y nos dice cuándo es un valor probatorio pleno, cuándo indiciario, cuándo no tienen valor alguno. Y tenemos pruebas no tasadas también, como la prueba pericial, por ejemplo, ¿sí?
donde hay criterio de la Corte de, si no mal recuerdo, bajo la voz pruebas, sistemas de valoración de, donde nos explican palabras más, palabras menos, que en tratándose de una prueba pericial, al ser el juez, el perito en derecho solamente, no tiene la obligación de tener todos los conocimientos en las diversas áreas de ejercicio, sino que tendrá que llegarse de técnicos especialistas en la materia para que no le quede claro, pero para que le quede claro y sin lugar a dudas el tema tratado. Y pongo un ejemplo en específico, en una acción civil. En una acción civil, una reivindicatoria, existen pues el elemento formal y el elemento material, ¿sí? Es decir, que el bien que se está peleando, el bien que está en disputa, tenga un título que establezca medidas y linderos y que la identificación material sea mediante un perito que determine que el mismo que está plasmado en la escritura, el mismo que está siendo exigible mediante la demanda y el que se tuvo a la vista, se trata exactamente del mismo. En materia mercantil, ¿qué es lo que ocurre realmente en la práctica? Uno de los ejemplos puede ser una prueba grafoscópica respecto a una falsedad de firma. Es decir, al juez no le debe de quedar duda que la firma plasmada en un documento es o no es de la persona que se dice plasmó. Si es cierta, si es falsa, si contiene falsos grafismos, etc. Esa, el juez deberá de darle el valor que a su leal saber y entender pueda otorgarle, pero no de manera aislada, sino de una manera concatenada con el resto del caudal probatorio. Una vez que nosotros agotamos esta parte probatoria, que tiene, este periodo tiene dos excepciones que respecto a las pruebas extraordinarias, pero en el periodo extraordinario, cuando haya que desahogarse pruebas fuera del Estado o fuera del país, mediante los conductos necesarios. Una vez que está agotada esta etapa, se cierra el periodo de desahogo de pruebas y se apertura el de alegatos para que estos sean formulados en el término de 2 días, y vuelvo con una crítica. Mi crítica es que yo creo que la parte de etapa procesal de los alegatos, por lo menos en materia civil, no debería de existir. ¿Por qué? Porque jurídicamente, a mí en lo personal, no me ha tocado ver un asunto donde realmente surta efectos ese alegato. ¿Qué me podrán decir en un alegato que no exista ya en actuaciones? Porque si tomamos en consideración que nuestra ley establece que las actuaciones judiciales hacen prueba plena, entonces no podré yo como titular, como juzgador, valorar más un alegato que lo que está establecido en un caudal probatorio y en un expediente que es una documental pública. A diferencia de otras materias, materia fiscal, materia administrativa, bueno, son de observancia obligatoria, ¿sí? Además, que respecto, en cuanto a los alegatos, hemos creado un vicio, no sé si decirle legal o leguleyo, donde realmente los alegatos no es otra cosa más que reformular, establecer, repetir, casi dictar lo que tenemos en el entramado procesal. Ejemplifico. Su señoría, solicito que se valore el caudal probatorio tomando en consideración que de este se advierte que efectivamente fue probada la acción puesta en ejercicio y que mi demandada no probó las excepciones, bla, 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 bla. A ver, señores, el tema es sencillo. Lo que ustedes o lo que yo pueda decirle al juez en ese sentido son obligaciones que el juez tiene. O sea, para efectos de dictar la sentencia, claro que el juez tiene que valorar las pruebas. Claro que el juez tiene que manifestarse respecto de las excepciones. Claro que el juez debe de tomar en consideración el entramado procesal. Entonces,
Lo que yo le estoy repitiendo en esta etapa de alegatos no tiene razón de ser. Platicando con un magistrado federal me decía, es que a final de cuentas hay que darles el derecho a escucharlos. Sí, ya te escuché en un juicio, ya te escuché cuando lo plasmaste. ¿Por qué? Porque aparentemente son 10 minutos, sí, pero ¿cuántos asuntos se llevan en un juzgado? Hablando en los temas cuando son de oralidad, cuando son en este caso un juicio mercantil ejecutivo, ¿cuánto tiempo nos va a dar el proveer ese escrito? Cuando realmente en la praxis difícilmente se verifica para efectos probatorios. Luego, una vez transcurrido este término de alegatos, por 2 días a las partes, se realizará la citación de la sentencia. Esta sentencia debe de tener las características esenciales de cualquier resolución de carácter judicial. Es decir, que debe de ser congruente, debe de ser clara, debe ser precisa, debe resolver la controversia que se está dilucidando y debe de tener un esquema, debe tener un esquema de formación como tal, que en muchas ocasiones no se lleva, pero que en la gran mayoría debo de felicitar a los señores jueces, a los señores magistrados que efectivamente se han preocupado por establecer una técnica jurídica para esos efectos. Decía por ahí un actual juez, al cual tengo mucho aprecio, que las resoluciones judiciales deben de ser tan entendibles como para que cualquier persona, sin ser abogado, pueda entenderlas. Lógicamente hay tecnicismos jurídicos que deberán de utilizarse para efectos de darle el entramado legal para que tenga una certeza, una firmeza jurídica a lo que nosotros estamos resolviendo. Sin embargo, se tratará de ser lo más coloquial posible, entre comillas, o lo más sencillo en cuanto a nuestro lenguaje utilizado en tales resoluciones. Luego entonces, una vez que es dictada esa sentencia definitiva, o en su momento alguna interlocutoria, cuando se dicta la definitiva, bueno, tenemos a nuestro alcance un recurso de apelación que tendrá que ser interpuesto en el término de 9 días posterior a la notificación, lógicamente manifestando los agravios pertinentes y ante la superioridad, ¿no? Por conducto del juez de instancia, o 6 días cuando se trata de una interlocutoria. En este sentido, habrá que precisar que el juicio mercantil ejecutivo como tal no tiene términos de gracia, a diferencia del juicio civil, pero que sin embargo ha sido una praxis el allegarnos del artículo 1079, fracción octava, si no mal recuerdo, en el sentido de, como no cumplió, dale 3 días, para efectos de que si no cumple de manera voluntaria, entonces nosotros podamos ejecutar esa sentencia. Luego, una vez que esta sentencia causa estado, es decir, que quedó firme, ya sea porque el recurso de apelación resultó desfavorable al apelante, ya sea porque se agotó el juicio de garantías, o ya sea porque en su momento ninguna de estas dos circunstancias ocurrieron, pero ninguna de las partes combatió el fallo, se tendrá que continuar con el procedimiento de ejecución. Y el procedimiento de ejecución nace con el desahogo de una prueba pericial valorativa en periodo de ejecución para efecto de valorar, de evaluar o justipreciar los bienes que fueron materia de garantía o de objeto de un embargo precautorio en su momento que se convirtió en definitivo, o de un embargo en ejecución de sentencia. En ese sentido también tiene su particularidad la reglamentación en materia mercantil. Tratándose de los peritos, a diferencia de la materia civil, en este caso, quien va a ejecutar designará un perito de su parte en términos de los artículos 1352 y 1353 del Código de Comercio. Una vez que esto ocurra,
y que el juez esté enterado de la designación, la aprobará y una vez aprobada dará vista a la parte contraria para efecto que en el término de 3 días como término genérico designe perito de su parte, con un apercibimiento que en caso de no designarlo se le tendrá por conforme con el dictamen pericial emitido por su contrario. Luego entonces, si ambas partes designan perito, se les dará un término prudente para que exhiban el dictamen pericial que les fue encomendado, del cual lógicamente se dará vista a las partes porque es materia de objeción al ser considerada una documental privada. Una vez que esto ocurra, si existe una discrepancia notoria, el juez podrá designar un perito tercero en discordia. Sin embargo, una práctica común, nociva, y que de alguna manera se ha dejado correr, por así llamarlo, o crecer, es que se designe un perito auxiliar o un perito en rebeldía de la parte demandada. Y al final de cuentas, esto lo único que hace es entorpecer el procedimiento. Una vez que ese dictamen o esos dictámenes queden firmes, ¿sí? Es decir, que ya fueron objetados, que las objeciones no resultaron procedentes, que no fueron objetados y quedaron firmes, que nadie los combatió, entonces procederemos a la moneda pública correspondiente, es decir, el remate de los bienes. Y para ese remate de los bienes, dependiendo del tipo de bienes, serán los términos en los que se establezca el llamamiento en busca de postores. Si se trata de bienes muebles, si se trata de bienes inmuebles, y dependiendo de ello, será la forma, primero, de publicación de dichos edictos. Segundo, la fórmula de las posturas. Y tercero, en su momento como consecuencia de una adjudicación, ya sea la facturación por parte del juzgado en rebeldía de la parte demandada y perdidosa a la cual se le desposeyeron de esos bienes y que son adjudicados a favor del ganador, ¿sí? O en su momento, tratándose de bienes inmuebles, por escritura pública correspondiente, previo a los términos de gracia establecidos, ahí sí, para el efecto de que quien perdió y quien tenía ese bien inmueble otorgue la escritura en rebeldía a favor del ganador. Y en caso de no hacerlo, bueno, pues que sea ejecutada por parte del juez y firmada en su rebeldía. Ya solo para concluir, hacer una acotación y recalcar que respecto de esta materia mercantil y de estos juicios mercantiles ejecutivos, el tema de los métodos alternos de solución de conflictos ha tenido gran boga, ya que este procedimiento en especial y el mercantil ordinario no tienen como tal una figura de conciliación. Sin embargo, aunque tengo mi punto de vista también respecto de algunas normas establecidas en los métodos alternos, creo que han venido a dar una agilidad, han venido a provocar una celeridad en los procedimientos de carácter mercantil. Yo creo firmemente que una vez que las reformas que se han venido trabajando surtan efectos respecto de la base de las cuantías menores, la materia mercantil tendrá que ser despresurizada en los juzgados y ya no tendrán que ser un archivo más de las empresas, dado que al poderse otorgar reglas especiales para la prosecución de los juicios, como existe en materia de oralidad mercantil, por ejemplo, que muchas cosas son oficiosas, esto provocará, sin lugar a dudas, que el litigante esté al pendiente de sus asuntos, que el cliente esté al pendiente de que su abogado esté al pendiente y de que el juzgado cumpla con su función esencial y el juzgador de declarar el derecho
y no de servir de almacén y cumplir caprichos de algunos entes de derecho privado que solamente pretenden entorpecer la impartición de justicia o la aplicación de la ley. Con esto concluyo la parte del juicio mercantil ejecutivo y lógicamente esperando que haya sido del agrado de ustedes el tema de exposición, invitarlos nuevamente a que más adelante nos acompañen respecto del tema del juicio mercantil ordinario, el juicio mercantil oral, donde esta será nuestra base primigenia para establecer los entramados procesales, los pros, los contras, los beneficios de una reforma, pero también ver este tipo de asuntos, este tipo de reglamentaciones, cómo nos apoyan o qué impacto tienen hacia la sociedad. Así como la letra de cambio, lo establecí anteriormente, ha dejado de utilizarse como tal, el pagaré sigue teniendo vigencia. Sin embargo, hoy en día, los dispositivos electrónicos, el hecho de poder traer en un celular toda tu banca, el hecho de poder hacer transacciones desde ahí, ha obligado a que la ley se vaya modificando, ha obligado a que los caudales probatorios se empiecen a modificar y ha obligado también a que los entes de poder se vayan a equilibrar. Es decir, hay cargas probatorias que antes no teníamos para las instituciones bancarias y que hoy ellos tienen la obligación de conservar en sus archivos. Hoy en día yo puedo ejercitar una demanda sin tener un documento fundatorio como tal. Es decir, sin tener unos vouchers o sin tener unos cheques. ¿Por qué? Porque los cheques me fueron robados y los tiene la institución bancaria y ya podré yo como accionante solicitar a esa institución que cumpla con su obligación y que vía juzgado los exhiba para determinar la procedencia o improcedencia de la acción pendiente. Por último, solamente invitarlos a que sigamos cultivando esta cultura jurídica, a que sigamos estudiando en esto que nos apasiona y a que continuemos día con día enalteciendo nuestra profesión. ¿Cómo? Estudiando y preparándonos cada vez más, tratando de aportar desde la trinchera donde estemos un poco a este haber jurídico, un poco a poder mejorar lo que vamos a dejar como sociedad, pero que también hoy en día nos ocupa en las cuestiones jurídicas y de impartición de justicia. Los esperamos. Muchas gracias.